Un combustible gaseoso con un análisis volumétrico de 60% de metano, 30% de hidrógeno y 10% de nitrógeno se quema por completo con 130% de aire teórico. Determine la relación aire-combustible y la fracción de vapor de agua que condensaría si los gases del producto se enfriaran a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces inicialmente planteamos la reacción química empleando una base de cálculo, en este caso de 1 kilomol de combustible. Si desagregamos entonces las fracciones volumétricas que nos da el enunciado del problema y considerando por medio de una asunción que estas especies químicas en combustible tienen un comportamiento de gas ideal, entonces podemos asumir que las fracciones en volumen son equivalentes a las fracciones molares en fase gaseosa. De esa manera podemos entonces decir que un 60% de metano equivaldrá a 0.6 kilomoles de metano en el combustible, así como 0.3 para el hidrógeno y 0.1 para el nitrógeno. Eso en lo que concierne al combustible, que serían estas primeras tres especies químicas en los reactivos. En cuanto al agente oxidante, en este caso se está empleando aire en un 30% de exceso respecto de la cantidad teórica, por lo tanto se expresa esto como 1.3 multiplicado por la cantidad teórica de aire, ¿sí? Y como los productos de reacción de este proceso de combustión, en tanto que es un proceso de combustión completa, porque se está dando en exceso, entonces las especies químicas que saldrán son dióxido de carbono, agua, y el 30% del oxígeno que estuvo en exceso, como no reaccionará, pues saldrá como producto, así como los moles del inerte, que en este caso es nitrógeno. Para el caso de los productos de reacción se relacionan unos coeficientes estequiométricos a manera de incógnitas que serán determinados como una función de los balances molares, apelando al principio de conservación de materia. Entonces, como es combustión completa en este caso, este proceso nos indica que toda la cantidad de carbono que ingresa en los reactivos se irá para la formación de dióxido de carbono. En este caso, entonces, el coeficiente estequiométrico de la especie química de dióxido de carbono será X, el cual tendrá un valor de 0.6. Si hacemos un balance molar para el hidrógeno molecular, entonces tendremos que, para la primera especie química de los reactivos, tendremos que multiplicar 0.6 por 2, en tanto que estamos haciendo el balance molecular. Para el caso de la segunda especie química, pues explícitamente será 0.3 porque estamos haciendo el balance para el hidrógeno molecular. Y en los productos de reacción, el hidrógeno solamente está presente en el vapor de agua y por lo tanto, como el vapor de agua exhibe una fórmula que involucra dos átomos de hidrógeno, es decir, una molécula de H2, entonces el coeficiente estequiométrico será Y. Si despejamos entonces de esta ecuación, tenemos que Y tiene un valor de 1.5. Para el caso del balance del oxígeno, el oxígeno ingresa con una cantidad que está relacionada con el producto de 1.3 por la cantidad teórica de aire que la desconocemos. Mientras que en los productos de reacción, para la primera especie química, que es el dióxido de carbono, el oxígeno molecular tiene un coeficiente estequiométrico que equivale a X. Como ya conocemos el valor de X, pues sabemos que este es un valor de 0.6. Para la especie química de agua, en este caso el oxígeno está monoatómico, por lo tanto, para nuestro balance molecular de oxígeno,
nos representaría que cuántas moléculas de oxígeno molecular caben en esta molécula de vapor de agua que incluye solamente oxígeno monoatómico, pues caben solamente media molécula, es decir, un medio de Y, o lo que es lo mismo que Y medio. Y finalmente, el oxígeno que no reaccionó por estar en exceso en los reactivos, pues sale 0.3 multiplicado por el aire teórico en los productos de reacción. Si despejamos de esta ecuación lo que corresponde al aire teórico como incógnita, pues vamos a llegar a un valor de 1.35. Finalmente, para el balance molar del nitrógeno molecular, pues este ingresa en los reactivos como 0.1 kilomoles más tendríamos que multiplicar 1.3 por la cantidad teórica de aire por 3.76. Eso es para lo que ingresa en los reactivos, y en los productos, como es una especie química inerte, pues toda la cantidad que ingresa saldrá con un coeficiente estequiométrico de Z, por lo que el valor de Z será de 6.7 kilomol. Entonces la reacción química completa quedará de la siguiente forma. Este valor de 1.755 resulta de multiplicar 1.3 por 1.35 que nos dio la cantidad teórica de aire, y como simplemente ubicamos los valores correspondientes a cada coeficiente estequiométrico para las especies químicas en los productos de reacción. Para calcular la relación aire-combustible, tenemos que asociar entonces la cantidad de masa de aire dividido sobre la masa del combustible. En este caso, pues sabemos por el balance de oxígeno que los kilomoles de oxígeno que están involucrados en la reacción es de 1.755, y que por cada 4.76 kilomoles de aire hay un kilomol de oxígeno. Si este producto relacionamos la masa molar del aire, tendremos entonces como resultado que la masa de aire será igual a 242.3 kilogramos de aire, mientras que la masa del combustible la vamos a calcular como el producto de los moles por la masa molar de cada una de las especies químicas que constituyen al combustible, en este caso metano, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, si relacionamos el número de moles, por ejemplo, para el metano 0.6 en el combustible, en el reactivo, lo multiplicamos por su masa molar promedio, 16 kilogramos por kilomol. Este valor lo podemos encontrar en la tabla A27 de las tablas termodinámicas, y así sucesivamente se puede hacer con el hidrógeno y el nitrógeno, para darnos un valor de la masa de combustible de 13 kilogramos aproximadamente, y la relación aire-combustible nos dará un valor aproximado de 18.64 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Nos preguntan por la fracción de agua que condensaría a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, lo primero que tendríamos que contestar es si existe condensación a esas condiciones de temperatura y presión. Para responder a esta pregunta, si asumimos que los productos de reacción tienen un comportamiento de gas ideal, entonces apelamos a la ecuación de estado de gas ideal para hacer los análisis que nos disponemos a hacer enseguida. Podemos expresar la ecuación de estado de gas ideal de la misma forma como si tuviésemos la presión como un valor equivalente a el cociente del producto del número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura
sobre el volumen nominal. Entonces, si apelamos al concepto de fracción de presión para un componente y respecto de una totalidad de una mezcla de especies gaseosas, podemos relacionarla que si ambas especies o mezcla de especies tienen comportamiento ideal, podemos decir entonces que la presión de un componente I sobre la presión total es equivalente al cociente del número de moles del componente I sobre el número de moles totales de una mezcla eventual. Si este concepto lo aplicamos a una mezcla de gas-vapor, entonces podríamos relacionar, por ejemplo, la presión del vapor respecto de la presión de los productos, en este caso los productos de reacción, que son los que salen o los que se generan del proceso de combustión. Como el volumen que ocupa tanto el vapor como los productos de reacción son equivalentes y la temperatura de salida también es equivalente, así como la constante universal, pues podemos decir que el cociente de la presión del vapor sobre la presión total o la presión de los productos es equivalente al cociente del número de moles del vapor respecto del número de moles totales de los productos. En ese sentido, lo que hacemos es despejar la presión del vapor a efectos de conocer cuál es su valor en kilopascales para el sistema internacional. La presión de los productos de una atmósfera, o lo que es equivalente a 101.323 kilopascales. Los moles de vapor que nos resultó de haber balanceado la reacción química es 1.5, y el número de moles de los productos vendría siendo la sumatoria de los moles tanto de dióxido de carbono, vapor de agua, la cantidad de oxígeno que estuvo en exceso y no reaccionó, y los 6.7 kilomol del inerte, que en este caso vendrían siendo los moles de nitrógeno. La presión de vapor en este caso nos da un valor de 16.511 kilopascales, y con este valor podemos ir a las tablas termodinámicas y determinar que la temperatura de punto de rocío, si hacemos la interpolación lineal correspondiente, nos da un valor de 55.89 grados Celsius. De manera que si enfriásemos todas las especies químicas de los productos hasta 20 grados Celsius y una atmósfera, como 20 grados Celsius es una temperatura significativamente inferior a la temperatura de punto de rocío, entonces sí habría condensación del vapor presente en los productos de reacción. Si decimos que el número de moles de agua que va a condensar en este proceso, que va desde 55.89 grados Celsius, que es la temperatura de punto de rocío, hasta 20 grados Celsius una atmósfera de presión, entonces podemos decir que debemos conocer entonces cuánto es la presión del vapor a 20 grados Celsius. Si ha de condensar una parte de la humedad presente en los productos de reacción, entonces esta habrá que sustraerla tanto del numerador como del denominador del lado derecho de esta ecuación que tenemos acá. ¿Ok? Eso implica que nuestra incógnita vendría a ser despejar el valor del número de moles del condensado, en tanto que conocemos la presión de saturación a 20 grados Celsius. Conocemos que la presión de los productos de reacción es de una atmósfera, o lo que es lo mismo, 101.323 kilopascales, y conocemos tanto los moles del vapor como los moles del producto que se han obtenido en pasos anteriores. Entonces, si vamos a las tablas termodinámicas, precisamos que la presión de saturación a 20 grados Celsius tiene un valor de 2.3392 kilopascales. Por lo tanto,
Si reemplazamos los valores correspondientes y llegamos a hacer el despeje propicio, determinamos que el número de moles de condensado es de 1.32, de manera que la fracción de vapor de agua que condensa a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión vendría a ser de 0.88, o lo que es lo mismo, que el 88% del agua que se generó durante el proceso de combustión va a condensar a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión.